Buen día, Novali. Un momentito y damos Buenos inicio. días, señor. Disculpe por conectarme hasta ahora, solo que la compu no tenía batería y no prendía. Está bien, Novali, no hay ningún problema. Vamos a dar un minutito para ver quién se conecta aún, por favor. Está bien, señor. Gracias. Muy bien, Novali, vamos a dar inicio. No sé por qué razón los compañeritos de plano tienen algún inconveniente. Vamos a trabajar entonces lo que responde a el tema de la semana. Tenemos en este caso, ¿verdad? Pues ya la asignación de la página 140 a la 147, que es lo que vamos a estar abarcando. Y en esto, pues vamos a ir viendo algún proceso sobre lo que fue ya
la parte, ¿verdad? De la colonización, el desarrollo de las culturas, que en un momento determinado todo fue por influencia y que vamos a entender, ¿verdad? Que muchas situaciones que nosotros vivimos o acontecemos sociales, pues han venido, ¿verdad? Repercutiendo una detrás de otra y eso fue lo que vimos al inicio. En la primera parte, cuando nosotros hablamos de la cultura maya, que está dividida en tres periodos, el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Vimos cómo en algún momento determinado, pues aparece, ¿verdad? Ya como tal un desaparecimiento así de lo que son los mayas. Y con esto, ¿verdad? Empieza ya a surgir lo que es el descubrimiento de América. En algún momento yo les mencionaba que vamos a entender que no necesariamente vamos a decir o a establecer que se descubrió América como tal, sino ya sabíamos nosotros que dentro de este territorio mesoamericano pues existieron muchas culturas. No es que fue poblada como tal, ¿verdad? Por los españoles y fue descubierta en sí. Ya este territorio pues comprendía muchas culturas, muchas poblaciones y que en algún momento, cuando se hacen estas expediciones, pues aparecen, ¿verdad? Como tal los españoles, pero dejando en claro que ya existía entonces, ¿verdad? Un grupo de pobladores. Con ello entonces dice la conquista de América, se va a desarrollar en este caso con los españoles, cuando empiezan aquí se la conquista, ¿verdad? Y ya habíamos explicado en varias ocasiones que no se puede terminar una conquista porque nunca vinieron, ¿verdad? Con esa intención, sino simplemente vinieron a apoderarse y a saquear, ¿verdad? El territorio. Esto se da en los años de 1492 y 1504. En algún momento cuando nosotros vimos, ¿verdad? A los mayas, vimos que el recuento era distinto y que siempre aparecía en la era antes de Cristo o después de Cristo, pero siempre hablamos nosotros del año 900, del año 400. Con todo este devenir de esta población mesoamericana y cuando empiezan a hacer las expediciones, ¿verdad? Con Cristóbal Colón, pues empiezan ya a establecerse los rasgos, ¿verdad? Que se empiezan a manifestar, lógicamente, de los españoles. Entonces, acá nos vuelve a recordar, dice, Cristóbal Colón descubrió las Antillas, Venezuela y una parte del litoral del Atlántico centroamericano, pero murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. La conquista española, al dividirse en dos etapas, la primera que corresponde a las Antillas y la segunda, ¿verdad? Que era la continental, acá vamos a entender entonces que con las expediciones que hace, ¿verdad? Cristóbal Colón, pues rodea prácticamente lo que es el continente americano actualmente y que en un momento determinado atraviesa, dijimos entonces, ¿verdad? México, Guatemala, parte de El Salvador, Cuba, y empieza a recorrer por este territorio, pero él tenía, ¿verdad? La perspectiva distinta porque él pensaba, ¿verdad? Que había llegado a otro territorio, mientras que se establece ese rasgo distintivo que él hace saber a los reyes de España, ¿verdad? Que él había descubierto nuevas tierras. Con ello, entonces, a sabiendas que el recorrido que él empieza a generar, ¿verdad? Le llama entonces a esta etapa las Antillas. El propósito principal de España en América era la búsqueda de oro, de especies y una ruta hacia las Indias. Por eso es de que a veces se confunde un poquito, ¿verdad? El término, hemos dicho en algunas ocasiones, de determinar indígenas a indios. En primer lugar, no existen los indios. Algunos piensan, ¿verdad? Que tendríamos que estar en la India para que existan indios. Tampoco son indios, son hindús. Y en algún momento vamos a entender que solamente existe una cultura de indios, pero son los indios apaches, ¿verdad? Que aún viven en una reserva, ¿verdad? De los Estados Unidos. Entonces ahí es como tenemos que separar realmente los conceptos y los términos. Por eso es que
él pensó, ¿verdad?, que había llegado a la India y por eso es de que en algún momento, ¿verdad?, se tergiversó el término de indio como tal. Las islas no proporcionaron esa riqueza que él como tal esperaba, por lo que se convirtió en un centro de producción agrícola. Y vamos a entender en este caso que la producción que se empieza, ¿verdad?, a conocer o a observar es en cuanto dice a madera y lo que fue la agricultura. ¿Por qué nosotros vamos a establecer? Porque ustedes saben que netamente, ¿verdad? Lo que es el maíz, el cacao son netamente de la región y que ese elemento en algún momento el cacao se utilizó como una moneda. El valor distintivo que se tenía, entonces fue, ¿verdad? Lo que ellos emplearon para poder venir y observar, ¿verdad? Esa riqueza que se tenía. En algún momento de la historia se habla que se llevaron el maíz, ¿verdad? Para poderlo cultivar también en otras regiones. Entonces ahí es como ellos, ¿verdad? Empiezan a explorar, a explotar y a saquear todos estos elementos de los cuales nosotros hemos hablado. Utilizaron, dice, a los indígenas como mano de obra esclavizada. Ya también he mencionado, ¿verdad? Que cuando existe el conflicto entre dos grupos sociales, siempre va a haber uno vencedor y el que vence, pues somete, ¿verdad? Al grupo que haya perdido la batalla. Entonces acá entendemos que ellos traían, les decía, armas, ¿verdad? De pólvora, que tenían una ventaja, ¿verdad? En cuanto a armamento sobre los mayas y que por esa situación, ¿verdad? Quedaron en esa posición de esclavos. Dice, fueron sometidos a duras jornadas de trabajo. Recuerde usted que el término como tal, ¿verdad? De esclavo es estar atenta a las 24 horas del día, ¿verdad? Los 365 días de la semana hacia su amo y que el esclavo pues es visto, ¿verdad? Como un objeto, como una cosa, como un lápiz que usted utiliza y que un lápiz que usted desecha, ¿verdad? En algún momento. Sin embargo, dice, ante estos abusos cometidos por los españoles, el impacto de enfermedades traídas de la península, la población indígena casi desaparece. Recuerden que los grupos sociales pues siempre tienen situaciones como de alimentación, de religiones, de reglas establecidas, pero en algún momento, como este grupo, ¿verdad?, de navegantes venía de otros lugares, lo que hizo es que vino a contagiar de ciertas enfermedades a los indígenas. Y al darse esta enfermedad, ¿verdad?, de los españoles a los indígenas, por ejemplo, lo que fue el cólera, que hoy en día tiene el término, ¿verdad?, de rotavirus, en este caso era algo que los mayas pues de en sí, ¿verdad? No conocían o no padecían prácticamente. Y esto fue una peste que vino a pasar con ellos. Usted sabe que cuando existe una enfermedad nueva, tiene a tener variantes y entonces no hay cómo contrarrestarla si no se conoce lógicamente. Entonces, para que ustedes tengan una pequeña noción, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que fue en algún momento la pandemia, ¿verdad? Comienza con una enfermedad desconocida, con una persona, se empieza a propagar, ¿verdad? Y cuando esto se empieza a propagar, nosotros nos enteramos y vivimos, ¿verdad? Porque ustedes fueron parte de ese confinamiento, en donde empieza un pequeño grupo y se empieza a reproducir, y con esto, lamentablemente, ¿verdad? Murieron miles de personas. Entonces, vamos a imaginar que de esa forma fue como en algún momento los españoles trajeron enfermedades desconocidas por los mayas y que arrasó, ¿verdad?, con gran parte de la población. Hacia 1530 se inició la introducción de los esclavos provenientes de África. Cuando nosotros, por ejemplo, vimos en la clase pasada los viajes de Colón, yo les decía que al inicio le proporcionaron a Colón un cierto grupo de hombres. Los reyes de España, ¿verdad? Dijeron, bueno, entonces aquí, ¿verdad? Tome a este grupo de 100 hombres, lléveselos y ellos van a trabajar para usted y nosotros les vamos a pagar a ellos porque estén con usted.
pero ustedes saben los problemas que él padeció y en algún momento cuando ya no fue complacido, los reyes ni las personas que habían, ¿verdad?, aportado económicamente para esos viajes, pues él ya no podía seguir con las expediciones. Y entonces lo que hace es que trae a los reos en aquel entonces, a los presos, ¿verdad? Lógicamente, de su libertad de España, los trae consigo. Entonces, las personas que vinieron, pues definitivamente no eran personas de una alta sociedad, no eran personas respetables, honorables, sino eran presos. Y en algún momento también, ¿verdad? Había sido población sometida, ¿verdad? De África como esclavos. Por eso es que en algún momento nosotros vemos, ¿verdad? Que dentro de la cultura guatemalteca, pues existe, ¿verdad? Una parte de personas chincas y garífunas que en algún momento, ¿verdad? Su rasgo distintivo es que son personas de piel morena. Algunos le llaman mulatos, otros con el término, ¿verdad? Fuerte y despectivo de negros. Entonces, así es como nosotros pues empezamos a observar ya esa presencia de este tipo de personas. También nos dice que durante esta etapa la colonia no presentó mucha atención a las nuevas posesiones, ya que más bien era un ingreso, y en este caso el ingreso que se establece es porque aquí en el territorio mesoamericano se cultivaba, ¿verdad? Todo lo que se pudiera. Entonces ahí ya sabemos que es el maíz, el trigo, el cacao, lo que era, por ejemplo, el tomate, el pimiento, el algodón, el cardamomo, el café, entre muchos otros. Y entonces esta cosecha, después de ese proceso que desarrollaban, pues era enviada, ¿verdad?, a España como un tributo, como el pago de un impuesto, como retribución, ¿verdad?, de que ellos estaban acá en el territorio haciendo favor de gobernar, de cristianizar. Entonces, a cambio de eso, ¿verdad?, pues todo eso se enviaba a España, lo cual representaba un gasto, lo que castigaba aún más la economía española, que no lograba salir de la crisis. De esta manera, las Antillas fueron integradas como parte del territorio español y fue la ciudad de Santo Domingo la que se convirtió en el centro administrativo de la región y modelo de la colonización posterior. Entonces, como nosotros ya vemos, aquí empieza, ¿verdad?, a pronunciarse de esta forma lo que es parte de las colonias que se fueron instaurando. Y así fue como nosotros ya empezamos, ¿verdad?, a ver lo que es la conquista de América. Acá en la imagen podemos observar que la fortaleza dice Osama en la República Dominicana fue una de las primeras construcciones españolas en el continente americano como tal. Muy bien. Avanzando entonces, tenemos una etapa continental. En la etapa de la conquista, en este caso ya como tal de continente, se ubica en 1519 y 1540. Si retrocedemos un poquito, hablamos de 1400, de verdad, en adelante. Entonces dice, las primeras expediciones que tocaron tierra continental se dieron en 1516 y 1518. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que la conquista en nuestro territorio fue en 1524. Entonces, acá nos muestra cómo hubo un avance y un proceso, ¿verdad?, de acercamiento de fechas en fechas y cercanas, ¿verdad?, a los territorios como tal. Los españoles notaron que los indígenas del área mostraban un nivel de civilización mayor que los nativos de las Antillas. Se dieron cuenta que utilizaban oro, plata y otras piedras preciosas como accesorios decorativos. Además, daban cuenta de yacimientos en estos metales preciosos. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, o hemos escuchado en algún momento que lo que es Guatemala y otros países tienen muchas minerías. Y no es más, ¿verdad?, que la explotación de todos estos recursos que hemos mencionado. Y ellos en sí, ¿verdad?, vieron un potencial para ellos
ya que estaban sufriendo una crisis económica, ¿verdad? Pues definitivamente apoderarse de todos estos elementos. La primera religión continental conquistada fue México. Entonces les decía, ahí es donde empezamos a observar, ¿verdad? Cómo se establecen, dice que fue en 1519 y 1521, ya para ese entonces el proceso, ¿verdad? De invasión ya se tenía y se establece que Hernán Cortés partió de las Antillas y conquistó la Nueva España. El proceso de desplazo hacia el sur en 1524. Venía, en este caso, Hernán Cortés y fue el que comandó la invasión a el territorio mexicano, para que años después viniera, lo acompañaba también Pedro de Alvarado, que inicia, dice, la invasión a Guatemala y El Salvador. Y esto ya empezamos, ¿verdad? En 1524, entre 1529 y 1536. Esta invasión se extiende hacia el norte. El Nuño Beltrán de Guzmán fundó la Nueva Galicia. Más tarde, en lo que se establece Guadalajara, ¿verdad? Que hoy encontramos pues, en el territorio mexicano. En 1536 se establece la conquista y se extendió hacia el norte. Nuño Beltrán fundó entonces esta primera ciudad y vamos a entender entonces, ¿verdad? Que ya empiezan ellos a repartirse estos territorios. También nos menciona a Hernando de Soto, que exploró el río Mississippi. Esto años después, porque empezamos a hablar, ¿verdad? En 1919, pero ya aquí ya avanzamos a 1540, 21 años después. La otra ruta de conquista, dice, fue la que salió de las Antillas en 1523 y 1524 y se dirige a Nicaragua, Panamá, hasta llegar al Perú y el resto de América del Sur. Entonces, en algún momento yo les he mencionado, ¿verdad?, que existen otras culturas, otras civilizaciones indígenas que habitaban otros territorios de Centroamérica, América del Sur, y que en algún momento nosotros vamos a comprender que conforme va avanzando este periodo de invasión, pues van, ¿verdad?, sometiendo a las civilizaciones que tenían su asentamiento inicial ahí. La corona española tomó en serio a las colonias, ya que éstas empiezan a proveer ingresos y descubren oro y plata. ¿Qué significa eso, verdad? Que ya dan más importancia y relevancia, ya dan más poder a las personas que desarrollaban las expediciones por la misma situación que nosotros podemos observar, ¿verdad? Nos menciona entonces que había plata, que había oro, que había otros elementos y junto a ello un gran potencial de lo que fue la agricultura. Si todos estos elementos, ¿verdad?, podían ser explotados y enviados a España, pues lógicamente, ¿verdad?, España siempre iba a mantener un respaldo militar ejercido por las autoridades establecidas en aquel entonces dentro de estos territorios, para tener el sometimiento pleno de las personas. Muy bien. Ustedes me indican, por favor, si tienen alguna duda con respecto al tema. Si no hay ninguna duda, entonces por favor los voy a molestar. Empezamos a desarrollar el proceso de nuestras actividades. Y como sabemos, ¿verdad? Dimos inicio acá. Entonces empieza a leer nuevamente y elaborar lo que corresponde como resumen y establecer, ¿verdad? Los elementos principales, porque ya les explicaba desde la vez anterior. No significa, ¿verdad? Que yo copie todo o que en algún momento, ¿verdad? Copio solo la primera y la última línea. Tenemos que leer, comprender y desarrollar resumen. Trabajemos, por favor, en estos minutos que nos restan.
Muy bien, chicos, que tengan una feliz y bendecida mañana, que este inicio de semana sea de éxito para cada uno. Puede pasar a su siguiente clase, nos escuchamos el día de mañana. Feliz día para todos. Muchas gracias.